Fundefa nace hace 2 años bajo la dirección de María Fernanda Salazar y el apoyo de un gran equipo humano, con la misión de promover la especialización y profesionalización a través del desarrollo de programas de grado, maestrías y doctorados. Fundefa cuenta con alianzas estratégicas en las mejores universidades de Argentina y el mundo, tales como Universidad de la Aconcagua, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional del Rosario y la Universidad Nacional de Cuyo, en carreras como Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Educación de Ciencias de la Salud, Doctorado en Ciencias de la Educación, entre otras. Fundefa es una organización reconocida jurídicamente por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, desde el 2017. Nuestro compromiso nos permite brindar la mejor asesoría para que cada profesional encuentre la institución que mejor se adapte a sus necesidades. Fundefa, sé la mejor versión de ti. Cumplimos 50 años. Tenemos más que 50 años. Somos hijos de la Reforma del 18. Nací en Arroyo de Rosario. Somos los pueblos, las comunas y las ciudades de la región y somos los formadores de sus hijos para el presente y para el futuro. Somos la Universidad Nacional de Rosario y tenemos historia. Somos los que soñaron el Hospital Nacional del Centenario en 1910. Fuimos la Escuela Industrial de la Nación creada en 1906 y somos el Politécnico. Somos la Escuela Agrotécnica de Casilda fundada en 1900. Somos los 26 estudiantes que empezaron en el Superior de Comercio en 1896. Somos los 95.000 estudiantes de hoy. Somos cada uno de los estudiantes que pasaron por nuestras aulas, los que se graduaron y los que no, los adultos mayores que seguimos aprendiendo, los no docentes que ponemos en marcha y sostenemos el día a día de la universidad, los docentes y los investigadores. Somos cada universitario perseguido, cada universitario asesinado, cada universitario desaparecido. Tenemos historia, atravesamos la historia, hacemos historia. Hoy somos 12 facultades, un centro de estudios interdisciplinarios y 3 escuelas medias. Tenemos 54 carreras de grado y 232 de posgrado. Tenemos un consejo de investigaciones. Tenemos programas abiertos a la comunidad y 13 unidades ejecutoras de doble dependencia con el CONICET. Somos cada persona que se forma en nuestras aulas, cada una que enseñó, formó y aprendió. Cumplimos 50 años. Tenemos más que 50 años. Fuimos pioneros en el estudio de las relaciones internacionales. Creamos la primera carrera de estadística del país en 1948. Abrimos la primera carrera de psicología en 1955. Fuimos la primera universidad argentina que incorporó a los no docentes como miembros plenos del cogobierno. Somos las personas que hacen la universidad y los lugares que habitamos. Somos patrimonio edilicio y urbanístico. Somos el Hotel Italia, construido en 1890, la Abadía de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, la Casa Pinasco Piñeiro, el anexo del Banco de la Nación Argentina, el edificio histórico de la Facultad de Medicina, el ex Palacio de Justicia de Santa Fe, monumento histórico nacional desde 1997. Somos la Siberia, las 100 hectáreas del Parque Villarino en Zavalla, las 240 hectáreas del área natural protegida Florindo Donati en Casilda. Somos una universidad al servicio de las necesidades de la región y de su gente. Fomentamos las vocaciones científicas en los estudiantes secundarios. Tenemos el mejor porcentaje de graduados de ingeniería de todo el país. Producimos medicamentos en la primera planta universitaria de la Argentina.
Estamos levantando el edificio tecnológico. Estamos transformando la ciudad universitaria y el barrio República de la Sexta. Estamos construyendo el comedor universitario del área salud y un nuevo gran aulario en el CUR. Sostenemos el sistema de becas para los estudiantes. Brindamos asistencia odontológica gratuita a quienes no tienen cobertura de obra social. Tenemos centros de salud para la comunidad. Trabajamos en conjunto con instituciones de todo tipo, organismos públicos y organizaciones territoriales. Hacemos conciertos, hacemos recitales, hacemos muestras, hacemos libros, hacemos radio, corremos maratones, jugamos, competimos, nos encontramos, producimos, construimos, investigamos, enseñamos, aprendemos. Cumplimos 50 años formando personas pensantes. Conocemos nuestro pasado, reivindicamos el presente, construimos juntos el futuro. Somos más que 50 años. Somos UNR. Muy buenos días a todos los docentes, estudiantes, padres de familia que se han dado cita hoy, 8 de mayo del 2020 a las 10 horas hora Ecuador, para la clase abierta sobre pensar la educación compleja para el siglo XXI con la doctora Virginia Gonfiantini. Para nosotros, como Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa, Universidad Nacional de Rosario y Ministerio de Educación, es grato compartir estos espacios de formación y crecimiento para todo el país, Latinoamérica, el mundo y el universo. Tenemos una vez más a la doctora Virginia Gonfiantini. Ella es docente de doctorado, maestría y tutora de tesis de posgrado en la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Es docente investigadora y profesora titular de tiempo completo en Multiversidad Mundo Real Edgar Morin en México. Es docente investigadora y profesora titular de tutoría de tesis doctorales y de maestría en Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y la Universidad Nacional de Rosario. Es docente y titular de diversos seminarios de la carrera de postítulos de la Universidad Nacional de Rosario. Profesora del área de las instituciones 1 y 2 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, profesora titular de las cátedras de Sociología y Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial en el Instituto Superior de Profesorado San Miguel Arroyo Seco, profesora titular de las cátedras de Filosofía de la Educación, Conocimiento y Educación en el Instituto Superior de Profesorado Verbo Encarnado en Rosario. Para nosotros como Red Ecuatoriana de Pedagogía, FUNDEFA, Universidad Nacional de Rosario y Ministerio de Educación, es grato contar con usted una vez más, estimada doctora, con el tema Pensar la educación compleja para el siglo XXI. Para todas las personas que ya nos están viendo y se encuentran conectados, pueden realizar sus preguntas en el chat de la transmisión para posterior poder solventar con la doctora Virginia Gufiantini. Muchas gracias, doctora, por esta oportunidad. El Ecuador, Latinoamérica, el mundo y el universo le escuchan. Bueno, muchas gracias, Stalin. Buenos días a todos. Gracias a la Red Ecuatoriana de Pedagogía, gracias a FUNDEFA, a la Universidad Nacional de Rosario y al Ministerio de Educación de Ecuador que hacen posible estas clases abiertas en este programa de Edúcate en Casa. Después de haber trabajado intensamente 3 días esta semana, vamos a hacer un cierre hoy, pero no conclusivo, sino que está abierto a seguir cuestionándonos el tema educativo en general y nuestra práctica docente en particular. Hacemos un reconto para la gente que no nos pudo acompañar o la gente que nos pudo acompañar para ver cuál fue el hilo conductor desde la cual nosotros hemos pensado estas 3 clases abiertas, siempre pensando la educación desde una perspectiva distinta, disruptiva, que es la complejidad. Como una nueva teoría de relación dialógica y recursiva entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. El lunes empezamos planteando las rupturas epistémicas del siglo XX. ¿A qué nos hacíamos referencia? Nos hacíamos referencia a cómo tenemos que revisar o cómo se tuvo que revisar el modelo cartesiano, moderno, clásico, y el modelo de Newton, moderno y clásico, de construcción de conocimiento científico fundante que nos viene hasta hoy, revisarlo a la luz del devenir histórico y en lo que desde la complejidad nosotros llamamos las rupturas epistémicas del siglo XX, que, y en palabras de Leopoldo Sea, hay una extrañeza de horizonte, hay una extrañeza del tiempo, hay una extrañeza de la situación, de la realidad, que hace que los modos antiguos y las categorías que nosotros hasta ese momento habíamos estado utilizando para poder acercarnos al mundo y relacionarnos con el mundo no daban respuesta. Habíamos utilizado fuertemente la categoría de Leopoldo Sea de extrañeza de horizonte, que me parece que es una categoría fundante y que nosotros la tenemos que tener todos los días con nosotros como vigilancia epistemológica para ver cómo se está construyendo en el devenir histórico nuestra relación con el conocimiento. Estas rupturas epistémicas no solamente lo hablamos desde la complejidad, sino que de a poco lo fuimos vinculando al hecho educativo. Y haciendo mención a Leopoldo Sea y tomando a Cortázar en la misma sintonía, hoy preparando una clase para esta tarde, me parece importante dejarles este mensaje de Cortázar de su libro Las Palabras. Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y enfermarse. Como se cansan y se enferman los hombres o los caballos, hay palabras que, a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. Es decir, para justificar desde un lugar distinto de la literatura lo que nos está diciendo Leopoldo Sea con este concepto de extrañeza de horizonte desde la filosofía. En la segunda clase del miércoles, también densa, discúlpenme porque hay mucha densidad teórica y epistémica, estuvimos hablando de la epistemología compleja. Llamamos epistemología compleja o epistemología de segundo orden para diferenciarse de la epistemología clásica que surge en la modernidad. Y que esta epistemología compleja plantea desde la disrupción, desde
esa extrañeza de horizonte, desde ese envejecimiento de las palabras, una nueva forma de relacionarnos con el conocimiento, el sujeto que conoce con el objeto conocido. Y si nosotros lo llevamos al ámbito o al campo de la educación, lo que estamos planteando es una revisión de nuestras prácticas. ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo los sujetos pedagógicos transmiten el conocimiento o contenidos escolares, dependiendo del ámbito académico? ¿Cómo los sujetos pedagógicos transmitimos y nos relacionamos con el conocimiento? Y hoy específicamente, para terminar y para concretizar, porque muchas veces se piensa o se cree que este es un postulado demasiado utópico y que no es posible concretizarlo o actualizarlo en la práctica, actualizarlo desde el punto de vista de la filosofía aristotélica. El desafío para el siglo XXI y pensar la educación compleja para el siglo XXI no está pensado la charla en función de dar una receta, lejos estoy yo de las recetas y de las cocinas, pero sí concretizarla para repensar. Hoy lo que vamos a hacer es repensar el trinomio enseñanza, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Lo vamos a pensar en clave de complejidad, por supuesto. Así que los invito a que comencemos. Y que como todos comienzos, a mí me gusta comenzar con un cuento, con un relato. Relata un viejo cuento europeo que un anciano rabino, en medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial, reunía a los niños de su comunidad en un oscuro sótano para enseñarles sus primeras letras. Los infantes solo contaban con pequeños pedazos de madera mal pintados de negro que hacían las veces de sus cuadernos. El viejo profesor se pasaba entre los infantes con su roído traje oscuro, sus enormes barbas blancas y un tarro de miel. Y a medida que lo hacía, iba dibujando en cada tablita la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, con su dedo índice y un poco de miel. Al terminar, les pidió a los niños que lamieran lo que había descrito. Los niños, malnutridos y hambrientos, lo hicieron con avidez. Cuando terminaron, el noble maestro sentenció: han aprendido la lección más importante de todas para el resto de sus vidas. El conocimiento es dulce. En función de eso, vamos a seguir pensando. ¿Desde dónde partimos? Vamos a partir desde el lugar que partimos siempre, de pensar la relación recursiva entre educación y sociedad y teoría, práctica y teoría. Y partimos de los pensadores de rupturas de la modernidad clásica, de los filósofos, de los científicos, de los pedagogos. Y partimos también de los científicos, filósofos y pedagogos que plantearon a principios del siglo XX las rupturas epistémicas con el conocimiento. Considerando en esta relación recursiva de educación y sociedad y teoría, práctica, teoría, las tres preguntas fundantes de la epistemología: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo está producido? ¿Y cuál es el valor? Que es justamente lo que cambia con el devenir de la historia. Por eso hoy se nos hace extraño el horizonte, porque las categorías que nosotros seguimos utilizando no se corresponden a la época en la que estamos viviendo. Hago mía la clásica teoría de conocimiento de Habermas. Habermas, cuando escribe su teoría de conocimiento allá por final de la década del 60, dice, teórico crítico, estuvo en la escuela de Frankfurt, nos decía que a lo largo de la historia el hombre conoció de tres maneras diferentes. Entonces, hasta la década del 70, él planteó que el hombre a lo largo de la historia conoció desde un interés técnico, desde un interés práctico y de un interés emancipador. Por supuesto que lo plantea desde el punto de vista de la acción comunicativa y de la filosofía, pero nosotros hacemos suyas sus palabras y lo vinculamos a la educación. Este interés técnico estaría vinculado con la escuela tradicional. El interés práctico no se corresponde en la época histórica, pero estaría vinculado a la escuela nueva. Y el
interés emancipador estaría vinculado a las pedagogías críticas de la década del 70 y 80. Pero claro, siguió después de la década del 70, 80, 90. Y hoy es necesario pensar esta relación de los intereses constitutivos de la mano de la propuesta de la relación recursiva y del entramado articulado de saberes que nos propone Morán. Fíjense que hay una cosa muy interesante de Habermas en la definición de interés. A mí no me gusta ninguna definición, no conozco ninguna definición y no pierdo tiempo ni espacio en mi cerebro para acordarme de ninguna definición, pero sí la definición de interés de Habermas, porque es sugerente y sugestiva. El interés, dice Habermas, es el placer que asociamos a una acción. Y sigue argumentando, este placer que nosotros asociamos a una acción no está vinculado al placer sexual de Freud, sino que está vinculado al placer por la racionalidad, al eros aristotélico. Entonces, de ahí también, desde esta definición de interés, yo me tomo para poder fundamentar después el deseo y la pasión como constitutivas del kairos educativo. Este nuevo lugar, que ya lo estuvimos hablando el lunes, que ya lo estuvimos hablando el miércoles, que todos mis estudiantes de doctorado lo escuchan en los seminarios de doctorados, resignifica esta clase escolar fundante de la modernidad clásica que servía en el contexto histórico comeniano, pero que hoy esa clase escolar no se puede pensar en situacionalidad con esa extrañeza de horizonte, como diría Sea, o con ese envejecimiento de las palabras, como diría Cortázar, en pleno siglo XXI. Entonces, la construcción teórica de este kairos educativo está dado principalmente, lo repetimos una vez más, desde tres lugares. Desde la epistemología genética de Piaget, desde la concepción dialógica como método de Freire, porque lo que importa en Freire, en la concepción dialógica, es la relación de horizontalidad en la comunicación y la incorporación del contexto en esa relación discursiva, y el entramado complejo de la articulación de saberes desde Morán. Por lo tanto, este kairos educativo, este lugar en donde suceden cosas importantes, fíjense si en la clase escolar no suceden cosas importantes, que es la construcción de conocimiento. Ese es el kairos educativo. Entonces, en este kairos educativo nosotros tenemos que repensar sí o sí el trinomio. ¿De qué entendemos por enseñanza? ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Y qué entendemos por evaluación? Porque se resignifica ese mismo trinomio. Ese trinomio se resignifica y se resignifica a la vez la estructura profunda del currículum y de la didáctica y la estructura superficial del currículum y de la didáctica. Y por lo tanto, también tenemos que empezar a considerar que en este kairos educativo, en tanto articulación de saberes, si pensamos en disciplinas, si pensamos en interdisciplinas o pensamos en transdisciplina. Fíjense cómo se va complejizando el objeto de estudio. Lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, a repasar, para los que son docentes, investigadores, o para enterarnos si hay algún padre de familia que nos está escuchando, es empezar a pensar qué entendemos por currículum, qué entendemos por didáctica y qué entendemos por evaluación. Esta revisión y esta resignificación que viene de la mano de la complejidad. Abramos un primer paréntesis, que lo dijimos el lunes y que lo dijimos el miércoles, que Morán habla solamente de la educación en general, principalmente develando o exigiéndonos, en el buen sentido de la palabra, cómo tenemos que revisar nuestros postulados epistémicos, pero él no se interesa hoy por hoy sobre alguna definición de currículum o sobre alguna definición de didáctica o sobre alguna definición de evaluación. Él está pensando en la educación en general. Y cuando hablamos de la educación en general, lo piensa en clave de la relación epistémica que cada sujeto pedagógico debería construirse para poder ir pensando lo educativo en situacionalidad. En realidad, él no habla de la situacionalidad, porque es una categoría de las teorías críticas, sino que él habla de que los saberes tienen que estar y cuando hablamos que los saberes tienen que ser ecologizados, está diciendo que los saberes tienen que ser contextuados.
que el conocimiento cambia en función del contexto y que el conocimiento nosotros lo tenemos que interpretar, analizar en función de quién lo dice y en dónde lo dice. No vamos a hablar acá de la teoría curricular. Me encantaría, pero quedaría para otra charla. Los que nos dedicamos a currículum, los que enseñamos currículum en la formación docente o en posgrado, sabemos que no hay una única definición de currículum, que hay tantas definiciones de currículum como autores hablen sobre el tema y teorías epistémicas sustenten esa definición de sujeto, de conocimiento y de realidad y de relaciones entre ambos. Entonces, les voy a leer pocas, vamos a leer las clásicas. Por ejemplo, Bobbitt, que es el primero que empieza a hablar de currículum en Estados Unidos en la década del 20, tengamos en cuenta que pasaba en Estados Unidos en la década del 20. Teníamos el Fordismo, teníamos el Taylorismo, teníamos el modelo de la fábrica, teníamos una concepción epistémica pragmática, utilitarista e individualista, e instrumentalista también. Por lo tanto, esta definición de currículum sostiene ese modelo. Es el conjunto o serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades que capacitan para decidir asuntos de la vida futura. Tiller, por otra parte, a mediados del siglo, plantea que el currículum es el programa de estudios. Stenhouse, más llegado a nuestros días, en pleno desenvolvimiento de las teorías críticas en Estados Unidos, plantea que el currículum es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente en la práctica. Si nosotros vemos, tenemos 3 definiciones de currículum que corresponden a 3 filosofías completamente distintas y a 3 concepciones de pedagogía, de docente, de alumno y de relación con el conocimiento totalmente antagónicas. Ni mejores ni peores, porque cada una responde a su contexto histórico. Tenemos una definición interesantísima de Alicia de Alba, que es mucho más abarcadora que las definiciones de currículum que dimos recién. Por currículum se entiende la síntesis de elementos culturales. ¿Qué serían? Los conocimientos, los valores, las costumbres, las creencias, los hábitos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse o resistirse a tal dominación. Síntesis a la cual se arriba a través de los diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales formales, procesales prácticos, así por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículas de las instituciones educativas. Devenir curricular, cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Eso es importante. Devenir curricular, cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal, como la definición de Tiller o como la definición de Bobbitt. Estructura y devenir que conforman y expresan a través de diferentes niveles de concreción. Seguimos, definición de Grundy, definición de Lundgren y una definición mía del currículum como modelo de construcción compleja e intersubjetiva del conocimiento, donde éste es construido, deconstruido y reconstruido en un permanente diálogo de saberes. Diálogo recursivo mediante la acción de todos los actores. Desde la perspectiva compleja es el que se desarrolla en el kairos educativo, donde se pone de manifiesto una determinada relación profesor-conocimiento-estudiantes centradas en el enseñar, en el aprender y en el reaprender recursivos. ¿Un solo currículum? No, por supuesto. Entonces acá se plantea la clasificación de los diferentes currículum, que no los voy a leer y no vamos a ahondar porque ya todo el mundo lo sabe. El currículum prescripto u oficial, el currículum negociado, el currículum real, el currículum oculto, el currículum complejo.
De nuevo, la misma definición que la habíamos planteado antes. ¿Qué es el currículum? Es el proyecto educativo que expresa contenidos, estrategias y formas de evaluar propias de cada institución. Esto es lo que generalmente plantean los ministerios de educación de todos lados y que trata de responder a las preguntas: qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo, cuándo, evaluar lo aprendido. Lo que pasa es que en estas definiciones curriculares que vienen de los ministerios de educación, que generalmente cuando se plantea una revisión curricular, se plantea la revisión curricular solamente a nivel de qué contenidos se dejan o qué contenidos se sacan. En el mejor de los casos hablamos de disciplinas científicas que quedan y disciplinas científicas que se van del currículum, pero en ningún caso se discuten los fundamentos epistémicos. Y cuando estoy hablando que en ningún momento se discuten los fundamentos epistémicos, ningún ministerio discute qué sujeto enseña y aprende, cuáles son los procesos metacognitivos que nosotros construimos para poder enseñar y para poder aprender y evaluar, y en qué contexto. Esa fundamentación epistémica que tiene que ver con qué es el conocimiento, quiénes somos los que conocemos y en qué contexto conocemos, eso no entra dentro de la discusión cuando estamos hablando de currículum. Y eso es importante tenerlo en cuenta y saberlo. ¿Qué entendemos por didáctica? Y acá tenemos que volverle a colocar o reintroducirle a la didáctica todo lo histórico, todo lo social y todo lo teórico que el siglo XX la despojó. Entonces, la didáctica, como todos sabemos, y si no sabemos, se los digo a muy grandes rasgos, surge con Comenio en el siglo XVII, cuando Comenio, un pastor protestante, empieza a pensar el sistema educativo para esta sociedad moderna que se estaba construyendo. La Didáctica Magna es su obra de cabecera, con su subtítulo de El perfecto arte de enseñar todo a todos. Cuando hablamos del primer todo, estamos hablando de todo el conocimiento disponible hasta la época, y cuando hablamos de todos, estamos haciendo referencia a que no solamente se podían educar los hombres ricos, sino que entrábamos todos, los hombres y las mujeres, los ricos y los pobres. De ahí se construye, con todas las características que estuvimos hablando el lunes y el miércoles, la pretensión universalista, cuantificable, determinista y homogénea de la Didáctica Magna de Comenio. Nos guste o no nos guste, yo soy una enamorada de Comenio, pero tenemos que plantear el discurso como corresponde. Ese discurso con pretensión universalista funcionó porque la modernidad clásica lo necesitaba, pero hoy ya no funciona. Por lo tanto, la didáctica, ¿cómo debería entenderse hoy? Por supuesto que podemos entender la didáctica desde una concepción epistémica técnica o la didáctica desde una concepción epistémica reconstructivista. Por supuesto también que quien habla en este momento sostiene una concepción de currículum, de didáctica y de evaluación vinculada a las teorías críticas y a las teorías de la complejidad. Por lo tanto, la didáctica se define como la ciencia que estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se ocupa del estudio del diseño del currículum, de las estrategias de la enseñanza, de los problemas de su puesta en práctica y de la evaluación de la evaluación de la enseñanza, del aprendizaje y también de la evaluación. Y acá quiero hacer una cuestión con el tema de las estrategias. Las estrategias no son técnicas y las estrategias no son recetas. La estrategia es una construcción metodológica. La estrategia, como definición, viene del ejército chino. Mafalda diría, como todo viene de los chinos. Bueno, seguimos el discurso de Mafalda, que todo viene de los chinos. La estrategia, la pólvora y un montón de otras cosas. ¿Qué es la estrategia? Nos tenemos que ir a leer El arte de la guerra. Ahí vamos a entender qué es la estrategia, y Morán, para definir la estrategia, va al arte de la guerra. La estrategia es poder observar al otro y poder actuar en función del movimiento del otro. Por eso es una construcción y no es una técnica.
Supongamos, el ejemplo no es académico como los ejemplos que yo les estoy dando en función de que no sé quién está escuchando, podemos ser todos pedagogos, pero podemos tener otro tipo de oyentes. No es lo mismo, si yo me pongo lentes de sol a la noche no voy a ver nada. Y si yo me pongo lentes oscuros en un día con bruma, tampoco. Y si me saco los lentes y a pleno sol del día, tampoco voy a ver nada. ¿Cuál es la estrategia? Es, frente a una situacionalidad, modificar mi acción. Por eso no es técnica. Y por eso se construye en función del otro y en función de la situacionalidad que yo realizo con ese otro. En términos de Morán, la estrategia es saber manejar el azar. Esa es la definición que da él. Esto no lo vamos a tratar porque ya lo habíamos visto, lo vimos el lunes y lo vimos el miércoles. La modernidad clásica y la modernidad líquida, y que la didáctica comeniana surge en la modernidad clásica ligada a la escuela pública y a las categorías fundantes de la modernidad clásica, que tenían que ver con el orden, el tiempo, la rapidez, la facilidad, la solidez, el disciplinamiento de los conocimientos y de los cuerpos, la universalidad, la homogeneidad y la normatividad en tanto estructura y prescripción. Antes de avanzar, recuperemos algunos interrogantes. ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Cómo traducir esos fines en objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo enseñar a todos para que aprendan lo más importante y con mejores resultados? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cuál es el mejor diseño de los materiales que usan profesores y alumnos en clase? ¿Y cuáles son los más adecuados para estudiar y para aprender? Hoy la didáctica se refunda sobre el cuestionamiento de la crítica a supuestos sobre ¿qué entiendo por enseñar? ¿Qué entiendo por aprender? ¿Qué entiendo por currículum? ¿Qué entiendo por didáctica? ¿Qué entiendo por construcción metodológica? ¿Y qué entiendo por evaluación? Evaluación que no es entendida como sanción, ni como acreditación, ni como colocación de una nota en tanto punitiva. Por lo tanto, a fin del siglo XX, la corriente reestructuralista de la didáctica empieza a hacer una revisión histórica de cómo se fue vaciando de contenido teórico desde el siglo XX, desde principios del siglo XX a fin del siglo XX, a esta didáctica que se la consideró solamente como una técnica y desde el punto de vista de la tecnología de la educación como una receta, para volverla a llenar del contenido para la cual fue pensada en el siglo XVII con Comenio. La didáctica es una disciplina teórica porque tiene un cuerpo teórico fundante, es una ciencia social porque responde a un modelo de sociedad y tiene por objeto el conocimiento de la enseñanza. Por lo tanto, no hay definición de técnica que valga en definir a la didáctica como una receta o como pasos rígidos para enseñar algún tipo de contenidos. Y llegamos a la evaluación. La evaluación, que es un tema aparte, ¿por qué? Porque tenemos que volver a llenar de contenido la evaluación. Tenemos que desmitificar a esta evaluación como algo que está al final, como una sanción, como una acreditación social, sino que la evaluación también construye procesos de enseñanza y construye procesos de aprendizaje. Por supuesto, teniendo en cuenta desde la base epistémica de la persona que está hablando. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es más que medir. Es para mejorar, es una expresión de nuestra inquietud profesional, tiene que ser analítica y crítica, parte de un proceso de enseñanza y de aprendizaje, por eso no puede quedar al final y tenemos que pensar siempre en el trinomio de enseñar, de aprender y de evaluar. Es una base para formular juicios, es un esfuerzo en conjunto,
Es un esfuerzo para prácticas educativas sólidas. La evaluación no solamente tiene que ser áulica, sino que tiene que estar pensada como proyecto institucional. Y una base para el desarrollo profesional como experiencia productiva y creativa. Lo que no debe ser, y que está pensada en realidad y lamentablemente todavía seguimos viendo prácticas evaluativas que no deberían estar más en nuestras organizaciones educativas y en nuestras aulas de clases, que es un examen terminal, que está pensada como una inspección técnica, que está impuesta, que no es científica, que valora el rendimiento, que está descoordinada y que se plantea como irrelevante, que se plantea desde el punto de vista de la sanción. Otros autores, les estoy colocando diferentes posturas de autores, otros autores dicen que la evaluación es más que medir, implica entender y valorar. Y cuando nosotros definimos a la evaluación como que es algo más que medir, de colocar una nota, un puntaje desde el punto de vista meritocrático o punitivo, estamos hablando de una apertura conceptual, una apertura ética política, una apertura metodológica y una apertura de enfoque. Fíjense que a lo largo de estos 3 días aparece el concepto de lo ético y político, y de lo ético y lo moral. ¿Cómo hacemos nosotros, docentes, profesores, maestros, investigadores, para reincorporar en el discurso de la educación lo ético, que está bastante ausente en nuestros días? Hay una tipología, esto es plantear un poco la revisión. La tipología de la evaluación está dada en función de su extensión, en función de los estándares de comparación, en función de los momentos en donde se realiza, en función de quién realiza la evaluación y cuáles son las intenciones dentro de este proceso evaluativo. Entonces, evaluar supone distinguir entre los objetivos que determinan las metas que se persiguen con la enseñanza. Los logros hacen referencia como fruto del proceso de aprendizaje y pueden ser planeados o no planeados. Y los indicadores de logros, que son acciones manifiestas que sirven como referentes para determinar el nivel de aprendizaje respecto de un logro. Acuérdense que en esta charla que nosotros estamos teniendo, se entiende, como ya lo anticipamos el miércoles, se entiende o consideramos que estamos hablando de un sujeto pedagógico. No estoy hablando de un docente y de un alumno, en donde el docente sabe y el alumno no sabe. Y no estoy hablando de un docente que deposita en la cabeza vacía del alumno para que éste repita. Estoy hablando de sujetos pedagógicos, en donde en la situacionalidad áulica los dos enseñamos y los dos aprendemos. Porque tenemos diferentes posibilidades en esa construcción de saberes hoy. Por eso el desafío del siglo XX es pensar con las categorías del siglo XX. Es pensar la situacionalidad con las categorías del siglo XX. Y entonces acá hago un stop y les leo otra cita que está referenciada a lo que hablamos de Cortázar, a la cita de Cortázar, pero fundamentalmente hace referencia a esta construcción de Leopoldo Sea, que viene de la mano de Zambrano. Y esto es importante. Igualmente tenemos que ir a estudiar a Leopoldo Sea en su introducción a la filosofía. Cada época tiene sus males y sus glorias. En algunas, especialmente complicadas, sucede que los males y las glorias, los esplendores y las miserias vayan mezclados. Cada época es como un acto en el drama de la historia humana, que solo alcanzará la plenitud de su sentido dentro del drama acabado. Solo desde el final de los tiempos podríamos ver claramente el sentido de cada época y aún de cada vida individual. Pero como no hemos llegado a él, sucede que no nos vemos forzados a ser al mismo tiempo juez y parte. Vivimos dentro de una época prisioneros de ella. Mas todo lo que aprisiona fuerza a la libertad. La evaluación didáctica responde a la estrategia de enseñanza establecida y se puede convertir en campo de experimentación docente. Entonces hablamos de
evaluación de los aprendizajes, de los contenidos, de los objetivos, de las competencias, de las construcciones metodológicas, de las instituciones, es decir, de un tiempo a esta parte, a partir de la constitución planetaria desde un enfoque global, neoliberal y posmoderno, se dejó de evaluar al alumno en singular y se empezó a evaluar a todo lo que andaba dando vuelta en la sociedad. Las instituciones, los programas, las universidades y los docentes, en función de acreditar. ¿Y qué es la acreditación? La acreditación es una certificación social que demuestra que una determinada persona transcurrió durante un determinado tiempo en una institución y esa institución acredita el haber transitado por la misma. Pero la acreditación no certifica conocimientos. La acreditación es institucional y la evaluación evalúa conocimientos. Fíjense cómo cambia la época y cómo cambian las categorías de análisis de cada época. Porque cuando surge el currículum a principios del siglo XX, hablábamos de evaluación del alumno, pero porque estábamos a principios del siglo XX en Estados Unidos con un capitalismo salvaje. No podemos hablar de acreditación a principios del siglo XX porque la categoría no existía. Hoy, a partir de la década del 90, hablamos de acreditación y hablamos de evaluación. Ojo, no son sinónimos. La evaluación está referida al proceso de enseñar, de aprender y de evaluar, mientras que la acreditación es una certificación institucional para mostrarle a la sociedad el tránsito que determinada persona realizó por esa institución. No evalúa conocimientos, no acredita conocimientos, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros hablemos, tenemos que pensar en función de que si la categoría de análisis, la teoría y el autor que yo estoy estudiando, cómo se entiende en el devenir de la historia. La evaluación es un campo de experimentación e innovación permanente. No puede dar más que lo que posibilitó un curso. Y es un espacio de reflexión para los educadores, en realidad debería ser. Lamentablemente, y no podemos generalizar, pero lamentablemente no se plantea desde este lugar. Seguimos evaluando al alumno y en ningún momento hacemos una autoevaluación crítica sobre mi accionar como sujeto pedagógico docente y que interviene de modo decisivo en el proceso de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación. Por lo tanto, aparecen dos lógicas bien determinadas en la evaluación que tienen que ver entender la evaluación desde la lógica lineal, pensada como punición y que se evalúa solamente al estudiante, o pensar a la evaluación desde una lógica disruptiva y compleja y crítica, que debería ser la revisión desde la evaluación de todos los factores intervinientes del proceso educativo. ¿Y cómo articulamos la evaluación? Porque la evaluación no se termina en el curso, no se hace a fin de año, a fin de un cuatrimestre, a fin de un semestre. Se empieza desde el momento mismo en que yo entro al salón de clases o entro a algún curso. Por lo tanto, tenemos que articular la evaluación con diferentes dimensiones o diferentes campos dentro de la educación. Una definición amplia de evaluación pone el acento en que esta actividad consiste en la atribución de un juicio de valor a una realidad observada. Ahora bien, cuando la realidad que se evalúa se vincula con los aprendizajes de los alumnos, en el contexto de la vida escolar, el juicio de evaluación que se emite compromete a otros niveles con los que se articula el ámbito escolar. Por ejemplo, la escuela secundaria, en la escuela media en Argentina, esa evaluación posibilitará determinada inserción dentro del ámbito laboral, no en este contexto, por supuesto, pero en otros contextos no pandémicos y no tan turbulentos. Esto es así porque los ámbitos del aula y de la escuela se inscriben en el ámbito educativo, el cual a la vez se articula con otros campos sociales y se encuentran en distintas situaciones históricas sobredeterminados por algunos de ellos.
Por lo tanto, y siguiendo en con lo que nosotros estamos planteando lógicamente, que no es linealmente, sino que lógicamente, la articulación del campo educativo con los otros campos debería pensarse desde la articulación con la sociedad, la articulación con lo moral y con la ética, la articulación con la transdisciplina, porque en la evaluación debería plantearse un discurso transdisciplinar, con las disciplinas, con el currículum y con la didáctica. Sin olvidar que tanto el objeto que se evalúa como el proceso de valoración son construidos por el sujeto que evalúa. En la evaluación, como en cualquier otro acto de conocimiento, no se capta nunca directa y totalmente la realidad examinada. Este es siempre objeto de un proceso previo de definición o de elección de los caracteres que permitirán aprenderla. Preguntas y contextos que guían nuestra búsqueda reflexiva. Preguntas que se me ocurren a mí, independientemente de las preguntas que van a venir ahora. ¿Qué necesita saber un docente hoy? ¿Cómo pensar la formación en términos de trayectorias formativas? ¿Cómo plantear conocimientos desde el punto de vista de problemáticas situadas y ecologizadas? ¿Cómo ayudamos los formadores de formadores a los aprendientes para que construyan su propia formación, su propia trayectoria? ¿Cuáles son las herramientas y estrategias sostenibles y de acompañamiento? Estas preguntas devienen a partir de lo que pudimos charlar durante estos 3 días. ¿Qué tenemos que instalar para que la educación sea genuina y no una mera transmisión acrítica, lineal y mecánica? El deseo, el eros, el interés, el eros de Aristóteles, el deseo, el interés de Habermas, el asombro, la pregunta, la perplejidad, la incertidumbre. Propuestas pedagógicas sostenibles, situadas y genuinas, pensar todo esto que estamos hablando, todo esto se está pensando como un desafío de la educación del siglo XX. La reflexión tiene que ser multidimensional, para construir sin mutilar, respetando la complejidad del sujeto, desde el deseo, de un contexto singular, educativo, y todo esto enmarcado en un proyecto social, político y económico. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pensamos esto hoy? Todo lo que estamos planteando en esta charla, ¿cómo pensar todo esto que venimos planteando en esta situación de encierro y de aislamiento social? ¿Cómo repensar esta enseñanza, este aprendizaje y esta evaluación en un contexto pandémico en donde las lógicas intervinientes son no lineales, son recursivas, mediada por una lógica informática que es la virtualidad. Por lo tanto, la disciplinarización del saber en esa lógica se cae. Entonces, tenemos que empezar a pensar lógicas que vienen de la mano de lo no lineal. Y de la mano de lo no lineal viene lo transdisciplinar y lo interdisciplinar. Y la articulación de saberes, siempre y cuando yo tome la lógica de la virtualidad como hecho disruptivo, porque como lo dijimos el miércoles y lo dijimos el lunes, yo puedo tomar la tecnología y usarlo como un mero instrumento. Y acá, creo que ya termino, acá tenemos que retomarlo a Vygotsky, porque es justamente él, a principios del siglo XX, encerrado en su Rusia natal, que plantea esta cuestión instrumental maravillosamente bien y maravillosamente claro. Porque, a ver, ¿qué conocemos de Piaget? Conocemos los estadios, pero no conocemos la epistemología genética. ¿Qué conocemos de Vygotsky? Conocemos la zona de desarrollo próximo, pero no conocemos los procesos superiores del pensamiento. Entonces, cuando Vygotsky habla que hay una diferenciación entre el instrumento y el símbolo o el signo, ¿qué está diciendo? ¿Qué es la relación cognitiva que nosotros tenemos con la realidad? Un conocimiento o un proceso instrumental es cuando no me modifico yo como persona,
No hay una modificación interna en las estructuras metacognitivas del pensamiento. Por ejemplo, yo tengo un clavo, a ver, ¿se ve? Yo tengo un clavo y tengo un martillo, dice, ay, no ve, a ver, acá. Un clavo y un martillo. Entonces, ¿qué hace? El martillo clava el clavo, dice Vygotsky. ¿Qué hace? El clavo puede estar más clavado o menos clavado, pero el clavo no se modifica en su esencia, que sigue siendo clavo, ni el martillo tampoco cambia de esencia. El clavo y el martillo siguen siendo lo mismo. Pero el signo, que es el lenguaje, nos modifica en el acto de habla. El símbolo, que es el lenguaje, nos modifica en el acto del habla. Y lo está diciendo él estando preso. Entonces, vayamos por modificarnos. El lenguaje me modifica a mí como persona. ¿Por qué? Porque interviene un proceso de internación entre el afuera, la modificación de los procesos metacognitivos para poder apropiar y aprender lo que está sucediendo. Entonces cambia mi esencia, construyo conocimiento. No es como el clavo, que va a seguir siendo siempre clavo, porque no va a cambiar la clavitud, digamos, ¿sí? Y como para ir cerrando, en síntesis, para cerrar, los desafíos de la educación para el siglo XXI tienen que repensar el trinomio enseñanza y aprendizaje y evaluación. Yo creo que en algún momento vamos a tener otra charla para saber por qué estamos utilizando, es decir, que el nexo entre la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación, el nexo y no es simbólico solamente, sino que es epistémico. El nexo es epistémico y nos habla de concepción de hombre, concepción de mundo y concepción en esa relación. Hacer una revisión histórica y crítica del desarrollo del currículum, la didáctica y la evaluación, y esto es importante, y esto es de el discurso de la religión. A la luz de los tiempos, extrañando el horizonte educativo. Generar, desde el diálogo de saberes y la epistemología de segundo orden, propuestas recursivas, no lineales y singulares. Y terminamos con Freire, del sur y para el sur. El sur que no es geográfico, sino que es epistémico. Este sur del pensamiento del sur, de Morán, es epistémico, no es geográfico. El proceso educativo es sobre todo ético. Exige de nosotros constantes pruebas de seriedad. Una de las buenas cualidades de un profesor, de una profesora, es darle testimonio a los alumnos que la ignorancia es el punto de partida de la sabiduría, que equivocarse no es un pecado, sino que forma parte del proceso de conocer y que el error es un momento de la búsqueda del saber. Freire en El Grito Manso, un texto bastante desconocido, les sugiero que lo puedan ubicar, leer, estudiar y llevarlo a la concreción de sus prácticas. Al igual que otro texto de Freire que se llama Extensión o Comunicación, que es el primer texto que él utiliza y donde él hace su propuesta concreta en su Recife natal, de su propuesta política, revolucionaria, política y pedagógica. Bueno, hasta acá mi intervención, se me fue un poco bastante el tiempo. Me gustaría poder escuchar alguna pregunta. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por atender. Así que ahora soy yo la que escucho. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Nos pregunta, Jorge Luis nos dice, Virginia, ¿qué debemos evaluar en los actuales momentos? Pregunto esto porque algunos especialistas en educación dicen que lo académico puede esperar, que debemos trabajar en actitudes. En realidad se tiene que evaluar todo. Se tiene que evaluar... la cuestión no es qué tengo que evaluar. La cuestión, la discusión, o lo que nosotros tenemos que discutir, es qué entiende él por evaluar, porque yo puedo evaluar actitudes
y medir es un 5 en solidaridad o un 4 en trabajo en grupos. Es decir, desde qué lugar entiende la evaluación y a partir de ahí, en realidad se evalúa todo. Se evalúa lo que se dice, lo que no se dice, las actitudes, los conocimientos, lo vincular, se debería. Es decir, si nosotros seguimos tipificando, seguimos pensando la evaluación fragmentariamente, y si yo pienso en evaluar fragmentariamente es porque mi relación con el conocimiento enseñé fragmentariamente y mis alumnos están aprendiendo fragmentariamente para que yo evalúe determinado fragmento de ese proceso que debería ser una totalidad. Si no seguimos, vamos a seguir enseñando, aprendiendo y evaluando un Frankenstein, pedacitos recortados, y de eso no se trata. Acuérdense que de lo que estamos hablando es de entender el proceso de enseñar, el proceso de aprender y el proceso de evaluar como un entramado. En realidad, evaluamos todo, absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Y les doy un ejemplo. Yo un día estaba en un final de filosofía y una chica que era de 10, porque había participado, trabajado, estudiado, no necesitaba rendir, se siente a rendir y no puede decir una palabra. Se quedó muda. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Nada, yo le dije si le pasaba algo, empezamos a investigar, no le pasaba nada, que la situación de examen la ponía nerviosa. Bueno, fantástico, le digo, yo te apruebo. No había dicho, no podía decir ni cómo se llamaba. Claro, después tuve que justificar desde el Papa para abajo porque yo lo había aprobado a una persona que no había hablado. Entonces, en una lógica lineal, esa chica tenía que reprobar. En mi lógica disruptiva no desaprobaba porque sabía y mucho, pero frente a una situación extrema no se podía desenvolver con los parámetros de la normalidad que uno espera cuando está en una situación de examen. Bueno, y entran en juego un montón de cosas. Pero insisto, le tuve que dar explicación al Papa y al mundo con sus alrededores de que por qué estaba aprobando a una chica que no había hablado y que no sabía ni cómo se llamaba porque no podía decir su nombre. Entonces se evalúa desde la totalidad y no puedo evaluar lo que no conozco. Ahora entra en juego un montón de otras cosas. La educación masiva, que yo no conozco el otro, yo necesito también evaluar los ritmos de aprendizaje, cómo fue a lo largo de todo ese proceso, cómo empezó y cómo terminó. Esa es la evaluación. Porque si no, sigo colocando un número que es punitivo o es meritocrático al final de un proceso que es institucional, pero que no es pedagógico. Eso es para un seminario de evaluación. Nosotros tenemos que pensar que yo les digo, bueno, la semana que viene tienen un examen, porque se me ocurre a mí, o porque terminó el trimestre o terminó el cuatrimestre y tengo que colocar una nota. Pero convengamos de que ese es un tiempo institucional y que no es el mismo tiempo de apropiación de los saberes individuales de los estudiantes. Otro ejemplo, yo hace 20 años que doy currículum en la Facultad de Humanidades y Artes. Yo rendí currículum 1, que están acá, y están todos mis estudiantes de Ciencia de la Educación escuchando. Nosotros tenemos currículum en la carrera de Ciencia de la Educación en tercer año y en cuarto año. Yo rendí currículum en tercer año, de memoria, por supuesto, porque no tenía ni idea lo que era el currículum, y hace 20 años que doy currículum. Saqué un 10, perfecto. Estaba en mi casa a 4 meses de distancia, eso fue en diciembre. En abril estaba en mi casa haciendo otra cosa distinta, y ahí entendí lo que era el currículum. La gente de la Gestalt dirá el insight. Se me encendió la lamparita. ¡Ah, y esto era el currículum! ¡Mirá qué fácil! Entonces el 10 es anecdótico. No sirve ese 10, porque yo repetí de memoria algo que me era totalmente extraño, como el martillo y el clavo de Vygotsky. Recién pude apropiarme, hacer ese insight o esa adquisición de aprehensión que viene a partir de la comprensión de Vygotsky 4 meses después. Por lo tanto, eso tiene que entrar en consideración cuando uno evalúa. Pero para evaluar, igual que para enseñar, igual que para aprender, la necesidad del conocimiento del otro es fundante. No sé si contesta. Aquí tenemos dos preguntas que van por la línea de lo que se está conversando ahorita. Marita Fernández dice, ¿se debería reformar el currículo por la situación actual? Y Wilson Chiluisa, hablando en
esta explicación, la última, dice, para no hacer un Frankenstein educativo, ¿desde qué aspecto se puede evaluar la interdisciplinariedad entre la teoría y la práctica? Bueno, a ver, Wilson, me alegra que estés escuchando. Wilson es como Sol, que intervino el miércoles. Wilson también está haciendo su tesis de doctorado conmigo. Son ecuatorianos los dos, están viviendo en Rosario en este momento, así que hola Wilson, me alegra que estés de ese lado. Vamos con la primera. La currículum depende de los ministerios y las reformas de los currículum no se hacen de un día para otro. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, me imagino que la persona que pregunta tiene que ser docente. ¿Cómo reformular tu práctica en función de esta situacionalidad pandémica que nos toca vivir? Es decir, nos agarró desprevenido porque es azaroso y el azar nunca dice cuándo va a hacer su disrupción. Entonces, nos obligó forzadamente a revisar nuestros procesos de apropiación del conocimiento y nuestros procesos en la transmisión del conocimiento, dejando de lado la presencialidad y pensarlo a la luz de la virtualidad. Y entonces, los ministerios para reformular un currículum o cambiar un currículum se llevan mucho tiempo. Y cuando uno reformula un currículum o cambia un currículum, tenemos que tener en cuenta que es el deseo de un gobierno para sostenimiento de una política de Estado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros humildemente podemos hacer desde este lugar es cómo revisar nuestras certezas desde el lugar, es decir, cómo revisar nuestra formación, que venía como una formación de verdades absolutas y de certezas, frente a la disrupción de la pandemia. Y no solamente fue la disrupción de la pandemia, sino que nos vimos forzadamente, los que trabajábamos o los que no trabajaban, a mantener un vínculo con la virtualidad que le era totalmente extraño. Entonces, no solamente tengo que reformular mis postulados teóricos, sino que tengo que reformular el modo de transmisión del conocimiento en función de un instrumento que me es extraño a mí, que es lo tecnológico. Y la lógica de la tecnología, la lógica de la virtualidad es totalmente diferente a la lógica de la presencialidad. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar, no los currículums. Tenemos que revisar y poner en funcionamiento nuestras habilidades docentes para que, a partir de una lógica no lineal que es la virtualidad, poder seguir transmitiendo, pero no solamente transmitir, sino que mi alumno construya, porque yo no quiero transmitir, yo quiero que mi alumno aprenda. Eso es por un lado. Y Wilson, contestando, me olvidé lo que me había preguntado, si me lo puede repetir, Stalin, ¿cómo evaluamos si podemos evaluar en la virtualidad desde la interdisciplina? ¿Algo así era? Si Wilson nos pregunta, para no hacer un Frankenstein educativo, ¿desde qué aspecto se puede evaluar la interdisciplinariedad entre la teoría y la práctica? A ver, Wilson, la interdisciplinariedad no está determinada por la teoría y la práctica. Convengamos que cuando hablamos de disciplina inter y trans, estamos hablando de relaciones epistémicas en la construcción cognitiva. Estamos hablando en una filosofía, estamos planteando filosofía de las ideas, es decir, tenemos que ver cómo se construyó ese conocimiento disciplinar, cómo se construye el conocimiento interdisciplinar y cómo se construye el conocimiento transdisciplinar, teniendo en cuenta de que lo que va a variar es la lógica de apropiación del conocimiento. La lógica lineal de apropiación del conocimiento es privativa de la disciplina, del conocimiento disciplinar. La lógica no lineal y disruptiva es propia del conocimiento interdisciplinar, basado fundamentalmente en la construcción de una metodología común para el abordaje del objeto. Y la lógica disruptiva y no lineal que plantea la transdisciplinariedad implica que en la construcción del objeto y en la construcción de una metodología para el abordaje de ese objeto pensada desde todas las disciplinas intervinientes, se incorpora también el conocimiento no científico. Lo que durante 40 siglos, el discurso científico dejó de lado, que es lo no racional, que no es irracional, es lo no racional, y que tiene que ver
con las cosmovisiones, que tiene que ver con lo mitológico, que tiene que ver con lo religioso. Estamos hablando de filosofía de las ideas y estamos hablando de construcción de conocimiento que se construye a nivel de comunidades científicas. Por eso la concreción es mucho más fácil de lo disciplinar y no de lo inter y de lo trans. Porque pensemos que estamos hablando de construcción epistémica de comunidades de aprendizaje, perdón, de comunidades científicas. Y no solamente eso, sino que las comunidades científicas y las comunidades epistémicas también están determinadas por la lógica económica y la lógica de poder, que no podemos no considerarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de la racionalidad lineal cuando Descartes escribe el discurso del método y plantea no solamente cómo nosotros tenemos que conocer racionalmente, planteando una crítica al modelo de la Edad Media, sino que también plantea esta disciplinarización del saber. Esa disciplinarización del saber nace vinculada al poder, porque Descartes, ¿quién era? Era un filósofo francés, no vivía en Tupuntu. Si hubiera vivido en Tupuntu, es muy poco probable que lo hayamos conocido. Nació en Francia y es fiel al espíritu europeo, etnocéntrico, cristiano, moderno clásico. Entonces, eso no lo podemos desconsiderar. Por algo las disciplinas hoy, a pesar de que nosotros estamos planteando o sosteniendo que tenemos que revisar la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido desde un entramado, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque la escuela es una institución moderna. Por lo tanto, la lógica de la escuela es la lógica de la institución moderna. Es una lógica que controla, es una lógica que disciplinariza, es una lógica que sanciona, es una lógica oscurantista, porque, a ver, en el sentido de que si nosotros hacemos un estudio de los edificios de las escuelas, tienen las mismas características, algunas escuelas tienen todavía las mismas características de esos pasillos largos, oscuros, sombríos, que parecen iglesias. Y no por criticar a las iglesias, sino porque está vinculado a ese silencio mortuorio, a ese no cuestionamiento, a esa sacralización del saber, a plantear solamente verdades absolutas. Así que a mí me parece que habría que reformular la pregunta, y no si podemos pensar la interdisciplina entre la teoría y la práctica, sino pensar cómo hoy, en nuestro proceso de enseñar, de aprender y de evaluar, nosotros podemos pensar en lógicas que superen lo disciplinar y que se acerquen más a una relación epistémica y cognitiva interdisciplinar. Y ahí tenemos que ir a estudiarlo a Piaget con su epistemología genética. No sé si contesta. Muchas gracias, doctora. Una pregunta final que también es recurrente. Dice, ¿qué recomendaciones nos daría para hacer las adaptaciones curriculares desde la teoría compleja, o cómo se está manejando la puesta en práctica de la misma? ¿Cómo se podría poner en práctica la misma desde la adaptación curricular? Bueno. A ver, a mí el término adaptación curricular no me gusta, porque si nosotros tenemos que adaptar algo es porque alguien está inadaptado, entonces no me parece lógico, y si alguien está inadaptado es porque alguien ya lo excluyó. Entonces, no me parece correcto hablar de adaptaciones curriculares, por el solo hecho de que todos los miles que estamos escuchando acá, somos todos distintos, por lo tanto nosotros, los miles que estamos escuchando, deberíamos tener adaptaciones curriculares. La adaptación curricular sigue siendo el control y el dominio del docente para seguir manteniendo el status quo. Entonces, no vamos a hablar de adaptaciones curriculares. Lo que yo siempre dije, o lo que yo humildemente siempre planteé a lo largo de estos 20 años de currículum, en donde no se hablaban de adaptaciones curriculares, sino que las adaptaciones curriculares empezaron de un tiempito a esta parte, porque uno no puede manejar el otro que es diferente.
hay que llamar las cosas por su nombre. Cuando somos todos quietitos, cuando estamos todos callados y cuando todos se supone que entendemos de la misma manera, no tenemos adaptación curricular, ¿sí? O no deberíamos tener adaptación curricular. Pero pensemos en que los miles que estamos escuchando acá somos todos diferentes. Entonces, no cualquiera puede ser docente. ¿Por qué? Porque para ser docente y para ser un buen docente, yo necesito conocer los caminos y las trayectorias de cada uno. Cuando yo doy clase, hablo para la individualidad de cada uno. Por eso es importante conocerlos. Entonces, cuando yo planteo un trabajo práctico o cuando leo una evaluación, leo en función de quién la está escribiendo, no leo en función del que la está escribiendo, que es un número y que me es totalmente ajeno. Hasta que nosotros no volvamos a revisar nuestra formación desde el punto de vista de la genuinidad y de la construcción con el otro que yo estoy haciendo del conocimiento, vamos a hablar de adaptaciones curriculares, vamos a hablar de adecuaciones, vamos a hablar de todas estas palabritas de moda que se están planteando a nivel curricular, que lo único que hacen es excluir al otro, porque lo estigmatizan en función de los otros compañeros, lo estigmatizan, y seguir pensando en que todos enseñamos, todos aprendemos y a todos nos tienen que evaluar con la misma vara porque todos aprendemos en el mismo momento, y eso es mentira. Entonces, si yo voy desde ese discurso, yo debería hacer todas las adecuaciones curriculares y hablar de miles de maneras distintas en función de que cada uno del que está escuchando esta conferencia puede entender desde su lugar. Porque no es lo mismo lo que puede llegar a entender un filósofo de lo que yo estoy hablando a lo que pueda estar entendiendo un ingeniero, no porque uno sea mejor que otro, sino porque uno conoce justamente más la epistemología y el otro conoce la matemática. Entonces, yo le voy a hablar de la física de Newton y la física de Einstein, y el filósofo no va a entender nada y el ingeniero sí lo va a entender. Entonces, para que el proceso de enseñanza y de aprendizaje, para que la construcción epistémica sea genuina, yo me tengo que correr del saber absoluto y tengo que conocer al otro. En la medida que yo no conozco al otro, el otro no construye y yo sigo desde un lugar de soberbia cognitiva y el otro, lamentablemente, va a seguir repitiendo. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su evaluación. Muchas gracias por brindarnos este conocimiento. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a esta clase en vivo y clase abierta gracias a la Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa, Universidad Nacional de Rosario y el Ministerio de Educación. Agradecemos a todos y pese a las duras situaciones que estamos viviendo, que está viviendo el mundo hoy, que vive Latinoamérica y vivimos cada uno, tengan la seguridad que vamos a salir adelante de esto. La educación es la vía, como lo estamos viendo y como la doctora muy acertadamente ha disertado. Muchas gracias, doctora Virginia. Para nosotros como estudiantes, como docentes y como miembros de la comunidad es grato siempre escuchar sus enseñanzas. Muchas gracias a todos quienes han dado cita hoy, 8 de mayo del 2020. Recuerden que el objetivo de trabajar es construir pedagogía juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Stalin. Muchas gracias a los que están escuchando del otro lado, a la Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundefa, a la Universidad de Rosario, al Ministerio de Educación. Todos conjuntamente hicieron posible esta primera semana. Van a haber otras, así que esperen la comunicación desde la red y a disposición siempre. Y bueno, un beso gigante para todos. Gracias por estar ahí, por escucharme y por las intervenciones tan interesantes que pudieron hacer. ¿Quieres ser parte de la red? Es así de sencillo. Ingresa a www.pedagogiaenred.org. En el menú principal, ve a la página de Asóciate y dale clic en el botón Quiero ser parte de la red. Luego, en el botón Regístrate, lee los requisitos y dale clic en Continuar. Ingresa tus datos personales y revísalos antes de dar clic en Aceptar. Ingresa tus datos personales. Sube tu foto de perfil y tu fecha de nacimiento. También la foto de tu documento de identidad e imagen del depósito bancario. Acepta los términos y condiciones y termina tu registro. Es momento de iniciar tu sesión. ¡Felicidades! Ya eres parte de la red.
Fundefa nace hace 2 años bajo la dirección de María Fernanda Salazar y el apoyo de un gran equipo humano, con la misión de promover la especialización y profesionalización a través del desarrollo de programas de grado, maestrías y doctorados. Fundefa cuenta con alianzas estratégicas en las mejores universidades de Argentina y el mundo, tales como Universidad de la Aconcagua, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional del Rosario y la Universidad Nacional de Cuyo, en carreras como Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Educación de Ciencias de la Salud, Doctorado en Ciencias de la Educación, entre otras. Fundefa es una organización reconocida jurídicamente por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, desde el 2017. Nuestro compromiso nos permite brindar la mejor asesoría para que cada profesional encuentre la institución que mejor se adapte a sus necesidades. Fundefa, sé la mejor versión de ti.